Estamos en directo, son las 9:30 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos este nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030, aquí en CEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente, por Javier González de Lara, en colaboración con Unicaja Banco. Gracias a Unicaja Banco. Más tarde nos conectaremos también con José María López, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de esta entidad, y para que también nos exprese su opinión sobre el tema que vamos a afrontar en unos minutos. Hoy vamos a hablar de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO. Un organismo mundial que dirige sus actividades principalmente encaminadas a erradicar el hambre en el planeta. Lo hacemos en el contexto del Día Mundial de la Alimentación que celebraremos en poquísimos días, el sábado 16. Y para este propósito dialogaremos con Marcela Villarreal. La doctora Marcela Villarreal es directora de la División de Alianzas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es decir, para FAO, desde 2012. Es responsable de la implementación de las estrategias innovadoras de la FAO sobre alianza con el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y las instituciones de investigación. Comenzó su carrera en 1996 como oficial superior de investigación sociocultural. Luego, como jefa del Servicio de Género y Publicaciones de 2000 a 2004 y como directora de la División de Género, Equidad y Desarrollo Rural de 2004 a 2012. Marcela Villarreal tiene, entre otras cosas, un doctorado en Sociología Rural por la Universidad de Cornell y una licenciatura, maestría en Sistemas de Ingeniería en Computación por la Universidad de los Andes en Bogotá. Un honor contar con tu presencia. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días. Para mí un gusto estar contigo hoy. Gracias. En este diálogo también nos acompañará, como en otras ocasiones, nuestro queridísimo amigo Enrique Lleves. Como todos sabéis, es director del Instituto de Naciones Unidas y es coordinador oficial también aquí en España del 75 aniversario de Naciones Unidas. Lleves, como digo a menudo, es un periodista muy consolidado. Tiene una dilatada carrera profesional como periodista en medios de comunicación internacionales. Ha trabajado en televisión española para el Grupo Z, donde fue corresponsal en Londres, así como para la cadena BBC y Reuters Televisión, en la capital británica. Fue enviado especial en muchísimos países de África, de Asia, de Hispanoamérica. Importante su trabajo, y esto lo conoce muy bien Marcela, su trabajo en FAO y también como portavoz de la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como siempre, es muy agradable, es un honor tenerte aquí, Enrique. Muy buenos días. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras de introducción, como siempre, y encantado de estar contigo y sobre todo con Marcela, con la que he trabajado muchos años en la FAO en Roma y hemos trabajado siempre muy bien. Encantado de estar aquí en este diálogo con vosotros hoy. Pues muy bien, pues muchas gracias por conectar con nosotros, a todos ustedes que estáis ahí. Como siempre os digo, si tenéis alguna pregunta, hacedla por el chat del programa, que intentaremos responder al mayor número de ellas al final del programa. Entramos en materia. Recientemente, el director general de la FAO subrayaba la necesidad de adoptar un enfoque holístico de la seguridad alimentaria y climática. En estas dos cuestiones queda mucho por hacer. Esto lo sabemos todo. Crisis climática por un lado y una contradicción que vive el planeta en cuanto a la familia humana. Por una parte, millones de personas que pasan hambre, millones de personas que están malnutridas y por otra parte hay un problema crónico que está cada vez más aumentando y que es el de sobrepeso en muchas personas. Desafíos relacionados con el agua, con la agricultura, en muchos rincones del mundo y una pérdida y desperdicio de alimentos que es algo que clama al cielo.
un desperdicio desenfrenado de alimentos. Son retos a los que se enfrenta la FAO a diario. Pero vayamos por parte. Y para encuadrar el tema, me gustaría haceros una pregunta inmediatamente, y que se hace mucha gente en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay hambre en el mundo todavía en pleno siglo XXI? Marcela, cuando tú quieras. Pues muchas gracias. La pregunta realmente es importante. ¿Por qué tenemos hambre? Tenemos los conocimientos, las tecnologías para que no hubiera hambre, ni una persona del mundo sufriendo el hambre. Por otro lado, se producen alimentos suficientes para cada uno de los seres humanos del planeta. Y como tú lo decías, Manuel, en este momento tenemos muchos millones de personas, más de 800 millones de personas que sufren de hambre crónica. Todos los días ellos y sus familias van a dormirse con hambre. Ahora, ¿por qué sucede esto? En este momento hay tres causas principales, que es el cambio climático, al cual tú aludiste. Tenemos los problemas económicos, sobre todo en este último año a causa del COVID, que hizo peor todo el tema económico de las familias para poder acceder a los alimentos, y de manera muy importante los conflictos. Son tres causas que cada año vemos cómo influyen sobre el hambre. El año pasado, sobre todo, en la causa económica, pero de manera más estructural tenemos el cambio climático, por un lado, en donde, si podemos, digamos, resumirlo en su impacto en la agricultura, es o muy poca agua o demasiada agua, y eso viene a hacer un impacto directo sobre los agricultores y sobre todo sobre el pequeño agricultor. Y en tercer lugar, de manera muy importante y creciente también, los conflictos armados. En donde hay conflicto, hay hambre. Y lo vemos hoy, todos los días, lo vemos en Yemen, lo vemos como está aumentando en Mozambique, lo vemos en la región del Tigray, en Etiopía, pero así en diferentes partes del mundo donde hay conflicto, hay hambre. Están aumentando los conflictos, aumenta el hambre. Enrique. Bueno, yo creo que Marcela lo ha explicado bien y yo lo resumiría un poquito de forma más periodística, diciendo en realidad hay hambre porque unos tenemos mucho y otros tienen muy poco. Eso para empezar. Es decir, hay una falta en la distribución de la riqueza a nivel mundial, que es lo que merma el que casi 700 millones de personas en estos momentos tengan acceso a una alimentación adecuada. Este es el primer punto fundamental. Me gustaría además señalar que muchas veces, para la gente que no conoce mucho el tema, hay confusión con el tema de la alimentación y del hambre y creen que es un problema de producción. Como ha señalado Marcela, se producen más que suficientes alimentos para poder nutrir a toda la población del mundo actualmente. Luego hay otros retos de futuro que ya hablaremos más adelante. Pero para hacernos una idea, la carrera entre la demografía, entre el incremento de la población y la producción de los alimentos, la ha ganado siempre la producción de los alimentos. En los últimos 500 años se ha multiplicado la población por 14, pero la producción de alimentos por 240. Es decir, hay alimentos suficientes para todos. ¿Por qué entonces hay hambre? Pues por lo que hablábamos. Es decir, en muchos de los países donde hay mayor severidad de insuficiencia alimentaria, es porque la población no tiene acceso. Los alimentos están ahí, pero no los pueden comprar, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el tema base. Luego hay una serie de factores, como decía Marcela, que exacerban el tema. El cambio climático, los lugares donde hay conflicto, etcétera. Me gustaría que de alguna manera, después de haber encuadrado el tema, la FAO precisamente se ocupa de esto. ¿Por qué no decimos qué es la FAO, Marcela? ¿Y de qué se ocupa? La FAO es una agencia especializada dentro del sistema de las Naciones Unidas. Es una agencia independiente que se ocupa sobre todo de ayudarle a todos nuestros países miembros a que puedan erradicar el hambre. Y tenemos un objetivo de erradicar el hambre para el 2030.
¿Qué necesitan los países en términos de poder lograr este objetivo? Porque en realidad es responsabilidad de los países. Bueno, necesitan capacidades, necesitan apoyo de políticas, necesitan asistencia técnica. Todo esto lo damos desde la FAO como agencia especializada de las Naciones Unidas. No damos ayudas alimentarias. Y para eso está el Programa Alimentario Mundial, que también está aquí en Roma. No damos financiación para el desarrollo agrícola, para eso está el FIDA, aquí también en Roma. Y en cuanto a FAO, como FAO damos asistencia técnica, sobre todo apoyo a las políticas, ayudan, por ejemplo, todas las estadísticas necesarias en el tema de agricultura, bosques y pesca también se producen aquí en la FAO, también en apoyo a políticas que que estén basadas sobre la evidencia. También tenemos un rol muy importante que es el de los estándares. Por ejemplo, ¿quién decide cuál es por ejemplo, el residuo máximo de pesticidas en la alimentación? Bueno, tenemos un comité, se llama el Codex, que es de la FAO con la OMS juntos, en donde se deciden este tipo de estándares. Entonces, el tema normativo de generar los estándares es una de nuestras labores realmente más importantes también. O sea, somos una agencia técnica que ayuda a todos los países miembros desde este punto de vista y no necesariamente desde el punto de vista de ayuda, digamos, de transportar alimentos. Bueno, yo creo que es importante situar históricamente el nacimiento de FAO. FAO nace después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, con el objetivo principal de paliar el hambre en una Europa devastada y en otros países también, pero sobre todo en esta Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y lo consigue, se consigue que en Europa se lleguen a unos niveles aceptables de alimentación. Luego, poco a poco, como el resto de Naciones Unidas, numerosos países se van uniendo y hacen que el mandato sea global. Yo creo que es interesante señalar que ese mandato global refleja el interés de la comunidad internacional por los grandes retos de la humanidad, en este caso, erradicar el hambre en el mundo. Y es interesante también señalar que toda esa colectividad de países que se ponen de acuerdo y ponen recursos para erradicar el hambre, dan a la FAO, el costo de la FAO es 500 millones de euros aproximadamente anuales. Y el doble, otros 500 millones de contribución, lo que llamamos contribuciones voluntarias. Bueno, para que nos hagamos una idea, todo lo que la comunidad internacional pone para la lucha contra el hambre, esos 500 millones de dólares anuales, son irrisorios si lo comparamos con que, por ejemplo, es el costo de 2 aviones militares F-18. 2 simples aviones es lo que la comunidad internacional a nivel global, casi 200 países, 194 países, se ponen de acuerdo para dar recursos para la lucha contra el hambre. Es irrisorio, es decir, el trabajo de la FAO es muy bueno, es muy importante y es crucial para el futuro de la humanidad, sin embargo, está muy limitada por los recursos que los países ponen a su disposición. Es una cosa urgente, necesaria, que hay que afrontar, porque yo, leyendo noticias por aquí y por allí, me doy cuenta de que está en crisis el sistema alimentario. Es decir, hay como muchas contradicciones dentro de lo que está sucediendo. Por una parte, este hambre que hay en tantísimos lugares de la Tierra, más de 800 millones de personas que sufren hambre, más las personas desnutridas, las enfermedades que esto conlleva. Y además la contradicción con la obesidad, como decíamos antes. Hay muchas personas que son obesas crónicamente. ¿Cuáles son las brechas más importantes de este sistema alimentario en crisis? Marcela. Yo creo que, como tú bien lo dices, Manuel, este es un sistema alimentario que está realmente en crisis. Por un lado, como tú dices, produce mucha hambre, pero por otro lado tira a la basura una gran proporción de los alimentos que produce. Y por otro lado es un sistema que produce mucha hambre, pero produce también sobrepeso y obesidad. Entonces, si le ponemos un poco de números, vemos que el sobrepeso
está en más o menos en 2.000 millones de personas en el mundo entero con cualquier tipo de forma de sobrepeso, y en términos de obesidad, que es una parte de aquellos que tienen el sobrepeso, estamos en 670 millones de personas, y esto es en los países del norte y del sur. La obesidad, que digamos, para ponerlo en términos de, digamos, un número 670 es un número muy grande, más o menos es el equivalente de toda la población entera de Europa, entera. O sea, ese es el número de personas obesas en el mundo, y desafortunadamente está creciendo, y está creciendo muy rápidamente en algunos continentes, por ejemplo, América Latina, donde vemos, sobre todo a raíz del COVID, un aumento importante en el hambre. Vemos que el aumento en obesidad ha sido más rápido que el aumento del hambre. Entonces, una obesidad que está aumentando rápidamente en adultos y en niños también, en países del norte y en países del sur. No es un tema de países ricos. Y al mismo tiempo, donde existe un hambre que desde hace 4 años está aumentando, pero ojo, que había estado disminuyendo antes. Y eso es un tema interesante, ver cómo estaba disminuyendo, después empieza a aumentar ya desde hace 4 o 5 años, y al mismo tiempo que aumenta el hambre, que es una forma de malnutrición, aumenta el sobrepeso, otra forma de malnutrición técnicamente, pero al mismo tiempo aumenta también el tema de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que tiene, como tú decías, Manuel, unas proporciones enormes. Enrique, no sé si sabes, como decía Marcela, ponía en evidencia este desperdicio que hay. Parece que en España se quiere trabajar sobre una legislación para el desperdicio. ¿Es suficiente hacer una legislación para evitar el desperdicio o habría que operar de otra manera? Hombre, la legislación siempre ayuda, es decir, no basta solo con que de forma voluntaria la población o los habitantes del planeta decidan utilizar sus recursos de una forma mejor, ¿no? De una forma óptima. La legislación es muy importante. Dicho esto, todos sabemos que desafortunadamente en las sociedades en las que vivimos tenemos que seguir obligatoriamente las reglas, no muchas veces por voluntad propia, sino por una decisión de la colectividad. Para ponerlo más claro, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero todos tenemos que pagar impuestos y lo sabemos de forma razonable. Lo mismo ocurre con el desperdicio de alimentos. Volviendo a la pregunta original y al tema que planteaba Marcela, yo creo que poniéndolo un poquito en contexto, en la lucha contra el hambre, en las últimas décadas, yo creo que hemos aprendido 3 grandes lecciones. La primera es que en los años 60, 70, 80, para luchar contra las grandes hambrunas, sobre todo en Asia y en África, se incrementó de forma masiva la producción de alimentos. Se creía que aumentando los alimentos, la producción alimentaria, se eliminaría el hambre. Y de hecho, se contribuyó mucho a paliar las grandes hambrunas en lo que entonces era Birmania, en Etiopía, etc. Pero la primera gran lección es que eso no se podía hacer a cualquier costo, que pagamos un costo medioambiental muy fuerte, con el uso de pesticidas, con el uso masivo contra la tierra. Entonces, de ahí nació la palabra sostenible. O sea, tenemos que ser capaces de producir suficientes alimentos, pero guardando el medio ambiente de una forma equilibrada. La segunda gran lección que hemos aprendido, y esto ya es más reciente, en la última década probablemente, los últimos 10, 15 años, es que no es suficiente con dar la alimentación, con dar alimentos a la gente. Hay que dar alimentos de calidad. No se trata solo de comer, se trata de comer de forma sana y saludable, porque lo que hemos visto, como señalaba Marcela, es este crecimiento brutal de los efectos colaterales como es el tema de la obesidad, que es un tema que no respeta ni países, ni género, ni edades. Lo sufren los niños, las mujeres, los hombres, en los países ricos, en los países pobres, y es realmente un tema
de la mala calidad de la alimentación, de los sistemas alimentarios que tú estabas hablando, que es de lo que se trata ahora de revisar. Y yo creo que la última gran lección que hemos aprendido es que si para luchar contra el hambre realmente en el mundo, lo que hace falta es voluntad política. Las experiencias nos han demostrado que allí donde los países, los gobiernos de los países se ponen decididamente como objetivo la lucha contra el hambre, se consiguen resultados muy satisfactorios. Tenemos ejemplos como el de Brasil en la década de Lula, donde más de unos 40 millones de personas salieron del umbral de la pobreza. Entonces, eso es lo que hemos aprendido, que es fundamental, no solo la disposición de los habitantes, de la gente, de las buenas voluntades, sino una acción política clara por parte de los gobiernos. Y ahí se enmarca lo que tú decías con el tema del desperdicio de los alimentos. Lo que necesitamos es que los gobiernos se pongan serios a la hora de legislar, no solo sobre el desperdicio. Otro tema que luego hablaremos es el del etiquetado, la información. Nosotros vamos al supermercado aquí en Europa a comprar las cosas y no sabemos realmente bien lo que estamos comprando, porque el vocabulario, el léxico que se utiliza es totalmente indescifrable para una persona común. Sí, Marcela. Manuel, si puedo sí, añadir también algo. Sí, por favor. añadir sobre el tema de la legislación, que es un tema muy importante, como lo dijo Enrique. Con la FAO venimos apoyando ya desde hace más de 10 años los frentes parlamentarios contra el hambre y la malnutrición en América Latina hasta hace unos años, y hoy en día ya es un programa global. Y estos frentes justamente apoyan la legislación en todos los temas del hambre y la malnutrición, incluyendo, por ejemplo, las leyes que quieren evitar o por lo menos controlar una parte de los desperdicios alimentarios. Este es un programa que ha sido apoyado siempre por España. O sea, España tuvo una visión innovadora, porque esto empezó hace muchos años, cuando nadie en el tema, digamos, entre nosotros, las agencias de desarrollo, trabajaban con parlamentarios. Hoy en día ya muchas de las agencias trabajan con parlamentarios y además tenemos en el mundo entero, apoyado también por la visión original de España, los frentes, alianzas parlamentarias, inclusive en el Parlamento Europeo. Ha habido varias leyes en contra de para disminuir los desperdicios, y es un tipo de ley que normalmente busca que los supermercados, sobre todo, donen a institutos de calidad, ¿no? Lo que de otra manera se podría desperdiciar. Y este tipo de ley en este momento lo tenemos en varias partes del mundo, apoyados por estos frentes parlamentarios, donde yo diría la ley más fuerte en este sentido es la francesa, donde hay una obligación. Otras leyes más bien buscan incentivo a donar, no necesariamente la obligación. La de Francia tiene el aspecto de obligación, pero el punto importante aquí es que, como decía Enrique, la legislación es importante porque da un marco jurídico. También los parlamentarios ayudan a lo que decía Enrique, que es la voluntad política. Y por otro lado, los parlamentarios, además de todo, deciden sobre el presupuesto, con lo cual claramente son actores importantes en el tema de la erradicación del hambre. Marcela, además creo que es un tema muy complejo, porque no solamente afecta a los supermercados, también a los productores agrícolas, que me imagino que también pierden mucho, no tienen el sistema para poder de alguna manera sacar beneficio a lo que están produciendo sus tierras, y además están muy en manos de los intermediarios, que son los que realmente hacen negocio. Por lo tanto, el problema es muy complejo. Es decir, parlamentarios por una parte, supermercados por otras, grandes superficies, los mismos productores agrícolas. Sí, efectivamente. Digamos, técnicamente hablamos de dos aspectos del problema. Uno son las pérdidas durante el proceso de producción, donde obviamente sufren una gran pérdida económica, sobre todo los productores, y otra parte es el desperdicio que ocurre a nivel del consumo.
Entonces, la FAO, que se ocupa sobre una parte del ODS que tiene que ver con la pérdida, ha calculado que desde que el producto deja la finca o la unidad productiva hasta que llega a donde se va a distribuir, hay una pérdida de 14% de toda la producción. Luego, desde ya en todas las fases, desde distribución hasta consumo, la UNEP ha calculado que hay un 17%. O sea, más o menos 31% de todo el alimento. Y esto, Manuel, es sin contar los productos que no salen de la finca. El mango que se queda en el árbol y cae al piso porque es muy costoso, porque no hay carreteras en los países del sur para poderlo llevar al mercado, etcétera. O sea, estamos hablando de mínimo 31% de todo el alimento producido, pero probablemente es mucho más. Se requieren de políticas distintas, uno para la parte de las pérdidas, que son sobre todo de temas tecnológicos, ¿no? Cadenas de frío, almacenamientos, tecnología post cosecha, etcétera. Y por el otro lado, desde el punto de vista del desperdicio, somos nosotros los consumidores, los que tenemos que también cambiar un poco de la manera en cómo abordamos el tema del alimento. Como consumidores. Enrique, ¿tú querías añadir algo a esto que decía Marcela? La verdad es que no, porque lo ha explicado muy bien Marcela. Simplemente quizás solo añadir para aclarar, porque yo creo que es un tema muy interesante, el tema de los frentes parlamentarios, que está teniendo mucho éxito. Se trata de parlamentarios de todo el arco político, de gente de derecha, de izquierda, que buscan un elemento común, que es en este caso concreto la alimentación sana y sostenible, y se ponen de acuerdo para trabajar conjuntamente. Yo creo que ese es un tema donde la FAO ha hecho un gran trabajo. Es un momento muy particular, histórico, porque la pandemia ha agravado muchos problemas y otras cuestiones las ha puesto también encima de la mesa. Concretamente en el tema alimentario y en el tema del hambre, la COVID ha hecho mucho daño, ¿no, Marcela? Me imagino que desde allí, desde vuestro observatorio, habréis entendido un poco cómo es esta situación en muchas partes del mundo. Un impacto enorme, gravísimo. Justamente el año pasado, a causa de la COVID, el tema, digamos, el factor del hambre que tiene que ver con el aspecto económico se aumentó enormemente, más aún que la parte climática y que la parte de conflicto. Calculamos que más de 100 millones de personas sufren del hambre crónica a causa de la COVID. Y esto claramente, obviamente, estas personas antes de la COVID no tenían problemas de hambre. O sea, ese es un problema realmente grave. Esperamos que ahora con toda la fase de recuperación económica, estos números puedan descender. Pero necesitan obviamente apoyos y políticas adecuadas. Ha sido gravísimo y algunas regiones han sido más afectadas que otras. Interesantemente, la región de América Latina y el Caribe ha sufrido mucho más el impacto de la COVID, no solo en términos de muertes en relación a la población, sino también en términos de hambre. Si me permites añadir, yo creo que es hacer una reflexión. Si bien es muy importante el impacto que está teniendo el COVID sobre los sistemas alimentarios y la lucha contra el hambre, no se puede tampoco utilizar como excusa para los trabajos no realizados, los deberes no realizados. Hay que recordar que la lucha contra el hambre en las últimas décadas, el hambre fue descendiendo paulatinamente en todos los continentes, pero los últimos aumentos del hambre en el mundo eran antes del COVID. Desde el año 2014 se cambió esa tendencia de forma negativa y empezó de nuevo a subir el hambre mucho antes, repito, que la llegada del COVID. Precisamente, en realidad, casi a partir del 2015, que es
la fecha donde nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y donde se decide políticamente que el objetivo número 2, el primero es erradicar la pobreza, el segundo es erradicar el hambre en el mundo. Y justo desde esa fecha no ha hecho más que aumentar el tema del hambre. Yo creo que es un tema de reflexión que es importante porque de alguna forma lo que pone bien en evidencia, como decíamos con anterioridad, es la falta de voluntad política, que quiere decir realmente ponerse a trabajar para poder erradicar el hambre en el mundo. Y lo que está bastante claro es que independientemente de lo que digan la gente más optimista, no se va a alcanzar para el 2030 el objetivo de erradicar el hambre en el mundo, ni de lejos. Además, todo esto ha coincidido con el lanzamiento de la primera cumbre mundial para sistemas alimentarios en esta situación de pospandemia o todavía en muchos sitios de pandemia. ¿Cuál ha sido la sustancia, el diagnóstico, el mensaje, Marcela, que se ha dado en esta cumbre? La cumbre ha constatado, por una parte, la dificultad en la cual se encuentra el sistema alimentario mundial, como ya decíamos desde el inicio de la charla, pero por otro lado, ha sido muy interesante en términos del análisis en cuanto a que el sistema alimentario tiene que ver con toda la agenda de desarrollo. Es un tema que realmente es transversal porque tiene que ver con cada uno de los diferentes objetivos. Un sistema alimentario sano será sostenible, o sea, obviamente objetivo 13. Tendrá que sacar a los pequeños agricultores de la pobreza, objetivo 1. Tendrá que erradicar el hambre, objetivo 2. Tendrá que ocuparse del tema de género, objetivo 5. Tiene obviamente que ver con el agua, tiene que ver con el uso de todos los recursos naturales, incluida la tierra, los suelos, etcétera. O sea, y en realidad, y como decía yo antes, también tiene que ver con el 16 en términos de paz. Si queremos erradicar el hambre, tenemos que ver el tema de los conflictos y la paz. O sea, un sistema alimentario mundial sano debe producir de manera sostenible, como ha dicho muy bien Enrique, alimentos sanos y para todos. Hoy en día tenemos 3.000 millones de personas que no pueden acceder a una dieta sana. ¿Y por qué? Pues porque cuesta mucho. ¿Y por qué cuesta más una dieta sana que una dieta basura? Bueno, eso es un tema importante que se puso en la mesa y que se analizó bastante. Uno de los temas de esta cumbre mundial es que de ahora en adelante va a haber una serie de coaliciones que van a tomar diferentes aspectos del sistema alimentario y que van a trabajar estos temas de manera innovadora y de manera que pueda también influir a toda la agenda del desarrollo para ser una especie de acelerador de toda la agenda para avanzar en los objetivos hacia 2030. Bueno, yo esta vez voy a ser un poquito más crítico. Es decir, yo empiezo a pensar, a ser bastante crítico con estas grandes reuniones a nivel internacional, con muchas expectativas y pocos resultados, sinceramente. Hemos visto que los análisis que se han realizado en realidad son los análisis de los temas que ya conocemos, como decía Marcela. Sabemos qué es lo que hay que hacer en la lucha contra el hambre, sabemos muy bien cómo afecta el tema del género, cómo afecta la biodiversidad, el cambio climático, y se traduce en poca acción política. Y yo creo que de alguna forma también la cumbre de Nueva York ha puesto en evidencia dos modelos muy distintos de cómo se ve a nivel planetario la lucha contra el hambre. De hecho, las ONGs, muchas ONGs muy críticas, no han decidido ni siquiera participar porque creían que no se daban los presupuestos para participar. Repito, yo puedo ser un poquito más crítico que Marcela, que trabaja en la FAO, y su trabajo es precisamente poner a las partes conjuntamente, pero aquí hay dos grandes modelos
que a nivel global que ven esto. Por un lado están los países ricos, las grandes empresas, las multinacionales, que creen o que ven que el modelo de la lucha contra el hambre es la producción masiva, el incremento de la producción, el uso de la tecnología a distinto nivel. Y luego están los pequeños productores, que no olvidemos, producen el 70% de los alimentos a nivel mundial, que ven otras problemáticas, la desaparición de la biodiversidad, el papel de género, la producción más sana y sostenible. Entonces, son dos modelos muy distintos que se han evidenciado en Nueva York, en esta cumbre, y que no se ven muy claros ni uno ni otro en puentes de colaboración. Y sobre todo, como digo, yo al menos desde mi punto de vista, esto es muy subjetivo, no me ha parecido que se traduzca en objetivos claros y concretos con el libro de cheques en la mano y con acción política concreta. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde habría que trabajar? Es decir, porque es verdad que se hacen diagnósticos en estas grandes cumbres y parece que todo el mundo lo tiene claro, cuál es el problema. Pero ¿dónde habría que incidir, Marcela, para poder... Por ejemplo, estamos viendo una situación ahora mismo en Afganistán donde la gente está comenzando a pasar hambre, ya venía de una situación bastante desastrosa, pero encima están viviendo con menos de $1 al día cada familia. ¿Dónde hay que incidir? ¿Dónde hay que trabajar para cambiar todo esto? Pues efectivamente la situación en Afganistán es crítica. Es uno de los países, como por ejemplo Yemen también, en donde una proporción importante de la población, y en este caso más de un tercio de la población afgana, necesita ayuda inmediata para poder alimentarse, y si no la recibe podría tener las consecuencias, incluso las peores. Ahora, el tema en este sentido es que, por un lado, la comunidad internacional tiene que hacer fuerza sobre una posibilidad de, por ejemplo, ya de llevarlos la ayuda humanitaria, porque si no la situación realmente sabemos que con $150, solo $150, una familia afgana podría pasar de aquí a todo el invierno sobrevivir una familia de 6 personas, $150. Sin embargo, no llegan los fondos para llevarle esas ayudas a estas familias que si no podrían pasar las consecuencias, como decía antes, más tremendas. De manera que, por un lado, el dinero existe a nivel internacional en general, y ya lo decía Enrique al hacer la comparación inicial, para temas de armamentos. Ahí los países gastan, a veces sin cerrar un ojo, dan parte importante de sus presupuestos hacia los armamentos, a la carrera armamentaria, pero no necesariamente a donde sería necesario, por ejemplo, en este caso, para no solo dar ayudas a estas familias, sino además para asegurarse que las causas estructurales del hambre puedan ser resueltas, ¿no? De nuevo, voluntad política, y una voluntad política que se traduce también en términos de ayuda efectiva de dinero a nivel nacional, pero también a nivel internacional. ¿Quieres añadir algo, Enrique? Enrique, no te escuchamos. Sí, no te escucho la pregunta, disculpa. No, digo, ¿quieres añadir algo a lo que decía Marcela? En realidad, creo que Marcela lo ha explicado perfectamente. Y luego el tema de Afganistán, ¿te acuerdas? En el último programa dedicamos un programa sobre Afganistán. Creo que lo que ha demostrado la experiencia afgana sobre todo es que no se puede imponer por las armas ningún tipo de modelo de sociedad, lo cual es traducido a la lucha contra el hambre y la pobreza, es bastante claro. Es decir, no podemos bombardear poblaciones y después tratar
tratar de hacerles llegar alimentos. O sea, es una cuestión estructural, como estaba diciendo Marcela, de cómo afrontamos este tipo de conflictos, ¿no? Y sobre todo el uso de los recursos a nivel global. Cuando uno ve que el planeta gasta trillones de dólares en armamento, mientras y somos capaces de explorar planetas, podemos ir a la Luna, podemos ir a Marte, y sin embargo somos incapaces de canalizar una mínimo de recursos necesarios para que gente que habita en nuestro propio planeta simplemente no se muera de hambre. Y sobre eso, Manuel, si yo puedo agregar, sí, claro. uno de estos temas estructurales es claramente el tema de género, que es estructural no solo en Afganistán es más que evidente y yo creo que salta a la vista de cualquiera, pero el tema de género está presente en todas las sociedades, incluso en las nuestras. Y es un tema que incide sobre el hambre de manera muy fuerte. La FAO hizo un estudio en donde se veía que las mujeres en agricultura, que hacen en algunas partes del mundo más de la mitad del trabajo agrícola, tienen acceso muy limitado a todos los recursos naturales que necesitan, naturales y no naturales que necesitan para ser productivas. Entonces, en cualquier ambiente rural, vemos que las mujeres tienen menos acceso a la tierra, sobre todo, pero también al crédito, a la información, a la tecnología, a la asistencia técnica, todo lo que necesitan para ser productivas en agricultura, aunque ponen el trabajo agrícola. Y nuestro estudio hacía una hipótesis. Supongamos que todas las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres ya tienen en sus áreas, pobres, rurales, apartadas, pero démosles el mismo acceso que los hombres ya tienen. Y los resultados eran realmente impactantes. O sea, solo con esa ecuación de ayudar a las mujeres a tener acceso a los recursos incluso limitados existentes, se disminuía el hambre en más de 100 millones de personas inmediatamente, se aumentaba la productividad no solo de las mujeres en sus propias producciones agrícolas, sino también del país entero, en más o menos 4 a 7%, con lo cual la producción agrícola mundial aumentaba de manera significativa. Y no solo eso, sabemos que en cuanto las mujeres pueden empoderarse económicamente, eso inmediatamente se refleja en mejoras para, por ejemplo, la nutrición de sus hijos. Y al tener hijos mejor nutridos, esos niños pueden aprender mejor en la escuela, pueden tener mayores resultados y por lo tanto tenemos efectos benéficos a través de toda la sociedad. Y esto, yo quisiera poner el tema acá, es muy importante. No estamos hablando, como decía Enrique, de tener tecnologías que nos lleven a la Luna o a Marte. Aquí estamos hablando de cosas sencillas. Aquí estamos hablando de que en este momento, hoy como hoy, más de 40.000 millones de horas son usadas por las mujeres en el África subsahariana al año para llevar agua. Solo porque no tienen una forma de tener agua dentro de sus casas. O sea, solamente con una pequeña inversión, claramente una inversión muy sencilla en agua, podríamos liberar todo ese tiempo de las mujeres que inmediatamente tendrían posibilidad de aumentar su productividad o sencillamente también tener algunas horas al día en las cuales puedan descansar. Estamos hablando aquí de cosas sencillas, pero estamos hablando de un tema realmente profundo estructuralmente. La inequidad y las inequidades de género son profundamente dañinas a toda la sociedad. Y además, manejando algunos informes últimamente, se está demostrando cómo el implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 aumentaría el Producto Interior Bruto Mundial de una manera extraordinaria. Enrique, creo que lo hemos comentado también alguna que otra vez. Sí, correcto. Yo quisiera aquí subrayar que en el campo del género, realmente la FAO ha hecho un trabajo excelente en los últimos años, de poner en relieve la importancia de los análisis de género, del trabajo de la mujer agrícola sobre el terreno,
todos estos estudios que se están realizando. Yo creo que ahí la FAO realmente ha hecho un gran trabajo y Marcela ha sido una de las protagonistas en este trabajo. Yo me gustaría contaros una anécdota simplemente para ilustrar esta problemática, ¿no? Una anécdota puede ser banal, pero es ilustrativa. Yo he tenido la fortuna de viajar mucho por África y por Asia con la FAO, con equipos de televisión para ilustrar el trabajo agrícola. Entonces llegábamos a países, me acuerdo ahora de Mozambique, en Burkina Faso, países muy pobres, donde la mujer era la que estaba trabajando en el campo, y cuando nosotros llegábamos a filmar solo había hombres, ¿no? Y decíamos, pero bueno, si aquí trabajan las mujeres, no, pero para la televisión queremos salir los hombres. O sea, era una cosa realmente impresentable, ¿no? Pero así es, esto te muestra un poco la realidad de forma anecdótica, repito, a lo que se hacía referencia a Marcela, ¿no? Marcela, ¿cuáles son las principales misiones que está llevando ahora mismo en el mundo? ¿En qué se está incidiendo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de FAO en este momento? En este momento, bueno, claramente hay muchas preocupaciones, pero una de las preocupaciones más importantes es cómo producir alimentos de manera sostenible. O sea, tenemos obviamente el tema del cambio climático y el tema muy importante que nos llevamos, digamos, llevamos el peso en agricultura, es lo que mencionaba Enrique, cómo se pudo aumentar rápidamente la producción agrícola con la Revolución Verde, pero eso fue a costas realmente del tema ambiental. Entonces, aumentar la producción agrícola, pero sabemos que hoy en día, a pesar de que hay suficientes alimentos para todos, tenemos que aumentarla más o menos en un 60% para el 2030, para alimentar a la población que sigue creciendo y, como decía Enrique, sigue creciendo, aunque sea a un ritmo mucho menor a lo que venía creciendo antes, pero igual viene creciendo. Entonces, aumento de la producción agrícola pero que sea de manera sostenible y que al mismo tiempo dé la posibilidad de dietas nutritivas y accesibles para las personas. Ese es un tema importante. Ahora, para esto, el sistema de producción, el sistema alimentario mundial, justamente tiene que mejorar en términos de su capacidad de ser efectivo, por lo tanto, de no desperdiciar, por lo tanto, de poder usar bien los alimentos que produce y asegurarse que dentro de esta, digamos, carrera hacia aumentar la producción no nos quedemos en uno de los modelos de producción, que es, como decía Enrique, hay dos, digamos, si lo queremos separar, hay dos grandes modelos de los cuales estamos discutiendo, el del pequeño productor, y sabemos que hoy en día la gran realidad agrícola del mundo es de pequeños productores. 72% de todas las explotaciones agrícolas del mundo son de menos de 1 hectárea. Pensemos, ¿quién puede sobrevivir con menos de 1 hectárea? 84% con menos de 2 hectáreas. Estamos hablando de un mundo en donde la realidad del mundo entero es de pequeñas producciones que necesitan apoyo. Y necesitan apoyo en términos de acceso al crédito, de tecnología, de asistencia técnica, necesita apoyo para poder sobrevivir. Y por el otro lado tenemos las grandes producciones agrícolas que tienen una capacidad de aumentar su producción y muchas de ellas están también adoptando modelos mucho más sostenibles. Hay una preocupación en ese mundo también para aumentar la sostenibilidad. Pero como decía Enrique, si seguimos con estos dos modelos paralelos que no tienen lazos entre ellos, es difícil que lleguemos a un sistema alimentario mundial que sea capaz de solucionar estos problemas graves que tiene en este momento. Esas son de las grandes preocupaciones que tenemos ahora. Claro, hay muchas más en el tema de la pesca, en temas de bosques, en muchos otros ambientes también. Ahí, Marcela, si tuvieras que poner un puntito rojo
en la zona, en los rincones más vulnerables que están sufriendo más en este sentido, ¿dónde los pondría en el mundo? Y por otra parte, si tuvieras que hablar de buenas prácticas con un puntito verde, ¿dónde lo pondrías? Casi que sería el mismo punto, Manuel, porque sí. hablemos de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son entre los que están sufriendo más en términos de marginalización, en términos de acceso a las tierras, incluso las tierras ancestrales, pero por otro lado tienen modelos sumamente sostenibles en donde se respeta la producción, son de una altísima diversidad. Entonces los sistemas alimentarios indígenas tienen mucho que aportar en términos de conocimientos, en términos de conocimientos incluso ancestrales durante miles de años, en los cuales han podido ser muy eficaces sin destruir el ambiente. Entonces, ahí creo que confluyen estas dos preocupaciones. Por un lado, los pueblos indígenas tienen muchas dificultades de discriminación, marginalización, sufren, por ejemplo, los pueblos indígenas del Ártico, los Sami, tienen un problema gravísimo con el cambio climático, donde el cambio climático es 2 veces más fuerte en las zonas del Ártico que en el resto del planeta. O sea, tienen grandes desafíos. Y por otro lado, tienen claves a la sostenibilidad en sistemas alimentarios. Enrique. Solo añadir que en esos puntos rojos, obviamente, como antes hacía Marcela referencia, aquellos lugares donde hay conflicto es donde realmente también la situación de la población a nivel alimentario sufre más, precisamente por la situación de conflicto que se viven en las zonas, ¿no? Pero yo creo que el resto, Marcela lo ha dicho, lo ha explicado perfectamente. Quizá si tuviésemos que resumir un poquito todo, yo me quedaría con que lo que tenemos es que ser capaces a nivel planetario de un uso más eficaz de los recursos que ya tenemos. Y aquí hay distintos elementos, está desde lo que estábamos viendo, la propia pérdida de los alimentos en toda la cadena del sistema alimentario, el uso de los recursos para que la población más vulnerable tenga acceso a la producción que ya se está realizando en estos momentos, y con un uso adecuado de dichos recursos podríamos de alguna forma equilibrar mucho más el tema del hambre en el mundo en estos momentos. Marcela, me gustaría, tú te ocupas de las alianzas en FAO y probablemente conoces mucho de la importancia que tiene la colaboración público-privada. Nuestros oyentes, las personas que nos están viendo y que nos van a ver también en los próximos días son sobre todo empresarios. ¿Cómo podrías comentarnos la importancia que tiene la colaboración público-privada en este sentido para erradicar el hambre, para los temas de alimentación, etcétera? Pues mira, es un tema largo, no sé si lo puedo explicar en 2 momentos, es fundamental. Realmente hay aspectos en donde digamos, la acción pública no llega o no tiene suficientes medios, en donde si vemos que una gran dificultad de los pequeños productores es, por ejemplo, acceso a los mercados, no hay infraestructura suficiente. Una gran parte de las pérdidas alimentarias, como dije anteriormente, tiene que ver con inversiones. Las inversiones tendrían que venir del sector privado. Claro, de manera responsable, y para eso tenemos en la FAO los principios para inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios. Pero una inversión responsable, que viene sobre todo del sector privado, pero también en alianzas público-privadas, puede solucionar muchos de los problemas, sobre todo de los pequeños agricultores del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros vemos al sector privado como un motor de la innovación, además, obviamente, de producción de empleo. Y como decía Enrique, el tema del hambre tiene mucho que ver con el acceso a los alimentos que ya han sido producidos, no solo la producción, y por lo tanto, empleo decente, naturalmente, en donde se accede. O sea, estamos aquí hablando del ODS número 1, o sea, la pobreza. Y la pobreza, para reducir la pobreza necesitamos
el empleo, sobre todo en las áreas rurales, en este caso. De manera que alianzas público-privadas son realmente importantes y si llevadas de una manera muy estratégica pueden resolver rápidamente de los problemas más difíciles que tenemos en este momento para sacar al pequeño productor de la pobreza y del hambre también. Enrique. Solo añadir que yo creo que en Naciones Unidas, si algo también se ha aprendido, hablaba antes de las lecciones que hemos aprendido a todos los niveles, es de la importancia del sector privado para como parte de solución del problema, ¿no? Durante muchos años se veía a Naciones Unidas como una acción desde los gobiernos solamente, mientras que ahora está claro que el trabajo de la empresa privada, de la sociedad civil, de todos los distintos agentes que trabajan a nivel planetario en estos temas son fundamentales, y en ese sentido el sector privado en el área de la alimentación es fundamental. Yo creo que además están haciendo también grandes progresos, hay que decirlo. Cada vez más hay una sensibilización sobre el tema medioambiental, que es muy importante, que las empresas han asumido, como hemos visto en otros programas aquí de OECA, y que han tomado el liderazgo en asumir ese tipo de responsabilidades, y eso es fundamental. También por la presión de los clientes, por decirlo de alguna forma, de los consumidores, que también cada vez más hay una sensibilización sobre estos temas muy importantes. Se nos está acabando el tiempo, así que Marcela, te quiero hacer una pregunta muy breve. Después pasaré la conexión a José María López para que nos dé alguna opinión sobre el programa, y volveré otra vez para que resumáis con un último mensaje para la audiencia. Marcela, la pregunta que te hago es esta. Celebramos el Día Mundial de la Alimentación el día 16, este próximo sábado. ¿Cuál es el mensaje en este 2021 de este Día Mundial de la Alimentación? Bueno, el mensaje es uno de ver hacia el futuro. Nuestras acciones son el futuro. Hoy en día, lo que hagamos hoy va a tener incidencia sobre el futuro de nosotros, del planeta, de nuestros hijos, nietos. Las decisiones erradas que tomemos hoy van a influir también hacia el futuro. Hoy podemos cambiar ese futuro de manera positiva, de manera que tomemos esas acciones de manera positiva hoy para para asegurarnos que el futuro sea no de destrucción, de hambrunas, sino más bien un futuro de sostenibilidad, de acceso a dietas sanas para todos. Es un mensaje motivador y esperanzador. José María, no sé si estás conectado. Me gustaría que nos diera tu opinión sobre lo que has escuchado del programa. Sí. Manuel, buenos días. Claro que estoy conectado. He estado siguiendo con mucho interés todo. Un saludo para ti, para Enrique, para Marcela especialmente. Tengo que decir que ya tengo en la mesa los principios de inversión responsable de la FAO, que nosotros trabajamos con lo de inversión responsable de la iniciativa medioambiental y de finanzas de Naciones Unidas, pero la verdad es que al ser tantas las iniciativas, en ocasiones se nos escapan, ¿no? En cuanto al objeto de la sesión, pues tengo poco que añadir. Sí me gustaría destacar muy rápidamente algunas de las cuestiones que me han parecido más relevantes desde el punto de vista del sector financiero. Ya sabemos que el sector financiero en general, en diversas ocasiones se ha comentado, Marcela ha aludido al acceso al crédito, a la financiación. El sector financiero está muy comprometido. Yo diría que a nivel mundial, por supuesto en España, en Europa, y de CaixaBank en concreto, con todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, pero este tipo de temas que tienen que ver con la alimentación y el bienestar de las personas, por supuesto que también tienen que atraer nuestra atención, y de hecho lo hacen. Las causas del hambre se han comentado, precisamente una de ellas es el cambio climático. Ahora diré algo sobre el posible impacto en los precios, que yo creo que sí es un tema que debe llamar la atención y tenernos alertas en un sistema, como se ha comentado, como es el alimentario a nivel mundial, a nivel global, en equilibrio precario. Lo ha comentado Enrique, la población se ha multiplicado por 14, los recursos por 240. Por lo tanto, también se ha dicho,
Yo creo que no se trata tanto de redistribuir, se redistribuye lo que es escaso, sino de distribuir bien. Se ha reiterado que alimentos suficientes para los 7.500 millones de habitantes del planeta hay. Por lo tanto, volvemos al punto de partida. Acción de los poderes públicos, acción de las empresas y no perdamos de vista, que también se ha dicho, el poder de los consumidores. Por ir terminando, me ha llamado la atención lo que dijo Marcela de que el cambio climático, en lo que se refiere a la producción de alimentos, genera mucha agua o poca agua. Desde el punto de vista más económico, aquí la preocupación, como ya vimos que ocurrió en el año 2008, es que se pueda producir una subida de precios de materias primas imprescindibles para la alimentación de una parte sustancial de la humanidad. Se ha comentado que por qué comer caro, comer bien es caro, también lo comparto, esto nos lleva a la cuestión de la obesidad. Simplemente apunto y de luego no voy a entrar porque termino ya. Y para finalizar, una última idea que también me ha parecido evocadora y creo que interesante. La alianza de la FAO con la Organización Mundial de la Salud. Lo comentó Marcela, cómo conjuntamente estas dos agencias llevan a cabo el desarrollo de estándares, como por ejemplo para limitar la existencia de pesticidas en lo que finalmente ingerimos todos, tanto en los países más desarrollados como en los menos desarrollados. Yo creo que ahí también el papel del sector financiero puede ser importante. Se habla mucho de una taxonomía para que la inversión se canalice hacia las actividades económicas que están alineadas con el cambio climático y su mitigación. Yo creo que también ahí tendría buen acomodo el tratar de que el sector financiero identificase qué empresas, qué sectores tienen en cuenta, por ejemplo, estos estándares sobre pesticidas o también, como hemos comentado, como habéis comentado, la racionalización y la producción y el consumo que no procuren o generen desperdicios, sino que tiendan a ser razonables. Por lo cual creo que también ahí no suele hablarse de este papel del sector financiero, pero creo que de una forma relativamente sencilla también la banca, analizar la financiación y la inversión, ahí podría llevar a cabo una buena labor accesoria para todo lo que está haciendo también una agencia como es la FAO. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, José María. Un minuto para cada uno. Enrique, un mensaje final. En medio minuto te lo dejo. Yo creo, como decíamos con anterioridad, que en pleno siglo XXI de avances tecnológicos, de exploración de planetas, donde tenemos la información accesible a todos los niveles, que sigan habiendo 700 millones de personas en nuestro planeta que pasan hambre, es un escándalo ético, moral, económico y político. Marcela. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Enrique, como naturalmente, como casi siempre. Pero yo diría, yo tengo una visión optimista en el sentido que yo creo que es posible erradicar el hambre, pero para ello se requiere que toda la sociedad se comprometa. No es una responsabilidad solo del gobierno, no es una responsabilidad de los demás actores sociales, es de todos juntos. No se puede hacer sin el trabajo conjunto de los gobiernos con la sociedad civil, con el sector privado y de manera muy importante, y estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones de José María, sin el sector privado el hambre no se erradica sencillamente, y con todos los demás actores, con los parlamentarios, con las universidades, cada uno tiene su rol que jugar, y el consumidor, las personas individuales como nosotros, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad también. Solo en conjunto podremos erradicar el hambre. Pues muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, José María. Seguiremos así proponiendo temas de interés, ya que nuestro objetivo es nutrir de ideas y de buenas prácticas a la sociedad, que influyan en la toma de decisiones y, por supuesto, que repercutan en la opinión pública. Buenos días a todos, gracias por su atención y sean sostenibles.